Muchísimas gracias, señoras y señores. Un gusto expresarles el cordial saludo, como todas las mañanas ya, a quienes se enlazan en nuestra señal de NTV, el canal online del grupo corporativo El Norte. Es una satisfacción cuando personajes nacionales vinculados sobre todo con la administración gubernamental nos visitan con la finalidad de rendir una especie de cuentas, digamos, para que la ciudadanía conozca qué es lo que está pasando en áreas tan sensibles como la salud y principalmente la educación, desde donde a mi criterio parte todo lo que significa desarrollo. Me acompaña en esta oportunidad y le doy la cordial bienvenida a la señora ministra de Educación, Monserrat Guillén. Señora ministra, muchísimas gracias por estar en la provincia de Imbabura. Conozco que no es la primera vez. En algún momento usted tuvo un encierro con 6 profesionales de la docencia con la finalidad de delinear estrategias educativas. Buenos días, bienvenido. Estamos ya puntos a iniciar el año lectivo. ¿Qué nos cuenta? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar en la ciudad de Ibarra, la linda ciudad blanca que es Ibarra, la provincia de Imbabura. Sí, en efecto, estamos haciendo un recorrido por toda la sierra ecuatoriana. Estamos 4 caravanas recorriendo las diferentes partes de la sierra ecuatoriana porque el 2 de septiembre iniciamos clase. Así es. Queremos que sea un inicio de clase donde las familias se involucren con la escuela, donde los docentes sepan que cuentan con todo nuestro apoyo y por eso estamos haciendo talleres. Queremos abarcar aproximadamente 12.000 docentes en este recorrido en diálogo, contacto personal, conocer sus necesidades. Estamos teniendo también encuentros con las autoridades. 12.000 a nivel nacional. A nivel de la sierra. Porque solamente de la sierra. En este momento estamos enfocándonos en los lineamientos para abrir el año escolar ciclo sierra. ¿Tenemos alguna cifra de estudiantes que van a ingresar en la sierra también? Son prácticamente 2 millones, es 1.970.000 y algo. ¿En la sierra? En la sierra. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, todos los estudiantes son 4.335.000, algo por el estilo, pero más de 4 millones. Señora ministra, ¿con qué expectativas se ve el año lectivo 2019-2020? Pues yo creo que estamos listos y queremos que sea un inicio de año escolar que marque las nuevas pautas del modelo pedagógico que queremos que siempre se nutra, y en este caso se nutra de 2 componentes fundamentalmente. El uno, que nos abramos a la comunidad, a la familia, que las familias se integren a la escuela. Estamos en una época de cambios, de problemas para nuestra juventud, nuevos problemas que quizás nosotros adultos no los vivíamos con tanta fuerza, como sabemos, drogadicción, temas de acoso, problemas que para nosotros no eran tan graves y que requieren urgente de la reconstrucción de los tejidos sociales, del apoyo de la familia y de la comunidad. Inclusive violaciones al interior de instituciones educativas. Al interior y más grave aún al exterior. Me refiero a que la mayor parte de esos problemas suceden en los ámbitos más cercanos. Es un problema social gravísimo y por eso insisto y que tenemos que estar unidos, tanto escuela como sociedad, para proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Claro, en un momento dado a usted se le señalaba como que era venezolana y que estaba dirigiendo el Ministerio de Educación en el Ecuador, pero de lo que conozco usted tiene un profundo conocimiento de lo que es la educación ecuatoriana. No, por supuesto, en eso tengo que aclarar, sí, nací en Venezuela, nací en Caracas, Venezuela, mis padres son ecuatorianos, eran ecuatorianos, fallecieron ambos, y por supuesto en el momento de nacer me registraron en el consulado y en ese sentido soy totalmente doble nacionalidad. Claro. Y tengo cédula ecuatoriana como que fuera de nacimiento, en el sentido que soy ecuatoriana. Vivo en el Ecuador desde el 78, sume cuánto es eso, ya no sé cuánto es, casi medio siglo. Claro. Tengo marido ecuatoriano, tengo 4 hijos ecuatorianos, 2 yernos ecuatorianos y 6 nietas ecuatorianas. Y también docente universitaria en una universidad ecuatoriana. No, por supuesto, estudié en el Ecuador la educación superior, estudié en la Católica, en la Salesiana. Aparte de eso, he trabajado, por supuesto, de docente en bachillerato en colegios ecuatorianos, he sido formadora en las universidades y coordinadora de áreas de educación en Universidad Ecuatoriana, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Señora, una larga vida. Claro, muy bien. Y señora ministra, lo que yo le decía al inicio, la provincia de Imbabura y el norte de Pichincha, Cayambe concretamente, no son desconocidos de una realidad educativa en donde usted ha estado trabajando también. Sí, por supuesto. También antes de incorporarme al Ministerio de Educación, realicé y tuve la suerte de tener la autoría del libro Pensamiento Crítico en el Aula, y en ese caso capacité y recorrí el país
trabajando también con cantidad de docentes para multiplicar la formación en pensamiento crítico. Ya. A partir de allí justamente empezaron los diálogos y el contacto con el Ministerio. En un momento dado usted se refería que es importante revertir la desigualdad que existe en el país. ¿A qué se refiere? Bueno, justamente nuestros ejes de acción, que son ejes de calidad internacional, se refieren a la inclusión, la educación, tienen que estar todas las personas que vivamos en el Ecuador, es para todos. Y también sin ningún tipo de discriminación estamos trabajando muy arduamente en eso, pero también con equidad, es decir, que todo el mundo tenga la oportunidad. El Ministerio de Educación no atiende solamente el Sistema Nacional de Educación que conocemos formal y escolarizado. Nosotros tenemos programas, por ejemplo, el SASPI de atención a la primera infancia a domicilio, tenemos el ABC para rezago escolar que va hasta la tercera edad, alfabetización hasta la tercera edad, cubrimos aulas hospitalarias, tenemos educación para las personas privadas de libertad. Quiero decir con esto que en efecto la única manera de verdad de revertir la desigualdad es precisamente con calidad, con inclusión, con equidad y aprendizaje a lo largo de la vida. Y sobre todo promoviendo la cohesión social, que es otro término y otra línea por la que usted se maneja. Así es. Y en ese sentido tratamos de, cuando hablamos de formación de valores, cuando hablamos de cambios en el modelo pedagógico, todo esto cruza por la urgencia que tenemos de una reconstrucción de los tejidos sociales. Es necesario que volvamos otra vez todos juntos, y por eso usamos tanto la palabra juntos. Juntos soñamos, juntos construimos, porque si no volvemos a esta recuperación de la esencia de la persona, pero la esencia de la familia también, ¿a qué tipo de sociedad queremos vivir? Y no nos hacemos esas preguntas tan esenciales como punto de partida, es muy difícil lograr juntos este objetivo de vivir en paz y convivir todos solidariamente. Claro, usted ha promovido también el tema de la comunidad del aprendizaje. Usted de alguna manera nos indica de que debe haber una educación integral en donde se integren precisamente padres de familia, maestros y por supuesto estudiantes. ¿Es factible eso en nuestro país? Totalmente. Comunidades de aprendizaje, que hace referencia, es un modelo que fue científicamente validado en la Unión Europea y está totalmente internacional. Es política pública en varios países de América Latina. En Ecuador se viene implementando hace 2 años y sigue implementándose con una cobertura de aproximadamente 18.000 estudiantes, con unos beneficios y unas evidencias espectaculares. Y de lo que trata es precisamente cómo involucrar a la familia, a la comunidad de la escuela y a la escuela, a la comunidad. Esto significa que todos aprendemos, pero todos enseñamos también, porque también hay que reconocer cuando hablamos de educación los aportes que puede tener una persona, por ejemplo, del sector rural, con toda su experiencia y toda su sabiduría y todas sus tradiciones. Todo eso es parte de la educación, de un desarrollo integral. Entonces es sumar todas estas visiones para finalmente la formación integral de una persona. Ya. ¿Cuál es el sentimiento que como ministra, porque antes también fue subsecretaria, me parece, en el Ministerio de Educación, con la visión que tiene usted para un poco tratar de reformar, porque la educación ecuatoriana ha pasado de reforma en reforma, yo diría de parche en parche? ¿Cuál es el futuro? Yo creo que uno de los grandes retos es evaluar qué cosas deben preservarse, porque hay muchos avances y muchas iniciativas y modelos muy valiosos que deben preservarse y continuarse, porque uno de los grandes problemas es precisamente la discontinuidad de las políticas públicas e iniciativas. No queremos por nada del mundo eso, sino preservar aquello y continuar aquello que merece serlo después de una evaluación, reformar y mejorar otros procesos que deben ser mejorados, y promover unos nuevos y dejar a un lado algunos que no hayan tenido mayor efectividad. Todo esto cruza por un proceso de evaluación y análisis que nos permita seguir adelante. Creo que lo que no debe pasar nunca es simplemente desechar iniciativas, procesos, políticas e iniciar unas nuevas solamente por hacerlo. Claro. Toda reforma tiene que ser una mejora evaluada. ¿Cuál es el eje que se sigue ahora dentro de la línea de acción y de propuesta también, por qué no decirlo así, en función de la educación ecuatoriana? Antes conocía yo de que era la línea cubana, por poner un caso, hace algunos años atrás. ¿Hoy seguimos algo de eso o es una educación propia?
un lineamiento propio. No, más bien no creo que ninguna en particular, en el sentido que estamos en una época global donde el debate sobre la calidad de la educación ya es un tema que se lo trata en grandes plataformas por alrededor de 500, 700 expertos. Está uno liderando, por ejemplo, la Universidad de MIT, hay otro que se lidera desde Rusia, pero que también involucra a expertos del mundo entero, todas las universidades, en fin, debatimos en el mismo sentido, ya es una sociedad global. Y en ese sentido lo que se ve es, ok, estamos viviendo una nueva era, obviamente, una nueva era, una era digital, donde la realidad es virtual, donde hay inteligencia artificial, donde los perfiles y el modelo educativo tiene que actualizarse muy rápidamente, tiene que volverse flexible, dinámico, no tiene que estar basado en contenidos pasivos, sino que el estudiante los vivencie, los reflexione, los analice y sea capaz de proponer siempre, claro, que sea adaptable, propositivo, con pensamiento crítico, que es el análisis desde varias perspectivas, que pueda tomar decisiones, que solucione problemas, que se comunique, que maneje tecnologías. Eso es lo que se busca ahora. Y se busca a nivel internacional, esa es la calidad internacional, y nosotros, por supuesto, hacemos esto adaptado a nuestro contexto. Cada país, y dentro del país, cada contexto, y por eso estamos en este recorrido personalizado, tiene sus necesidades y particularidades. Señora ministra, otra de las inquietudes que quiero trasladarle a usted y plantearle, porque se genera en la comunidad, es el hecho hasta qué punto dio resultado la unificación de escuelas, sobre todo en comunidades, a través, por ejemplo, de las escuelas del milenio. ¿Dieron resultado? ¿Fueron experimentos solamente, una inversión pública innecesaria? Que usted, no sé si usted o el ex ministro dijo que van a volver nuevamente a reactivar esas escuelas. Esto es parte, como decíamos hace un rato, de la necesidad de evaluar las decisiones. Me refiero a que cuando se promulgaron las escuelas del milenio, el afán de eso era un reordenamiento para optimizar con recursos humanos y recursos tecnológicos y de todo tipo a escuelas y agrupar allí y dar mayor beneficio a los estudiantes. En el modelo inicial incluso no se contemplaba el cierre de escuelas que estuvieran más allá de media hora de distancia de transporte de las escuelas del milenio que se reabrirían. Después las cosas fueron cambiando por diferentes prioridades y en efecto se cerraron algunas escuelas sin el estudio fundamentado de las necesidades de la comunidad, y en eso ahorita es precisamente la preocupación presidencial de volverle a dar urgente acceso a todo niño que viva en el Ecuador, de la oportunidad de dar lo mejor de sí mismo a través de la educación y que acceda a la escolaridad. Claro, aquí en las comunidades de Otavalo, por ejemplo, había casos que yo los conocí haciendo mi tarea periodística, en el sentido de que los padres de familia evitaban enviar a sus hijos muy pequeños hacia escuelas que estaban fuera de su entorno geográfico y por lo tanto se quedaban sin la educación. ¿Qué ganamos? Sí, ahora en cambio tenemos otros problemas, y es que, y por eso no ha ido tan rápido la reapertura de las escuelas como hubiésemos querido. Seguimos trabajando mucho en eso y queremos empezar ya sistematizadamente la reapertura, pero tenemos que dialogar con las comunidades. Muchas comunidades prefieren que su hijo se vaya a la escuela grande, así tenga que movilizarse una hora. Otras comunidades ya se movilizaron y ya no están donde estaban las escuelas. Ahora estamos tratando de darle servicio, aunque se hayan movilizado las que estén alejadas. Claro. Pero todo eso involucra un diálogo y un acercamiento a las comunidades y estudios técnicos, por supuesto, para reabrir las escuelas. ¿La ley de educación tiene que ser reformada a su criterio? Estamos trabajando revisando, como se sabe, la asamblea, más que nada, la revisión de la LOEI. Nosotros estamos colaborando con eso, dando nuestras opiniones. Consideramos que desde nuestra instancia, Ministerio de Educación, la LOEI como tal no tiene tantos problemas graves como sí necesita, en cambio, revisarse, y lo estamos haciendo, el reglamento de la LOEI. Y con esto lo que quiero decir es que reformar la LOEI no va a depender de nosotros por completo, pero el reglamento, en cambio, en eso sí tenemos mayor incidencia, y por lo tanto estamos muy enfocados en revisar el reglamento de la LOEI, que es el que podría facilitar, mejorar, agilitar toda la gestión del Ministerio de Educación. ¿A dónde ha dirigido esa reforma del reglamento? Justamente estaría dirigida, y esa la podemos nosotros de manera más autónoma proceder con esa reforma, y por eso es que estamos enfocados en eso, en lo que nosotros podemos de verdad incidir, y está dirigida a que el ministerio sea un ministerio mucho más
ágil, flexible y que pueda cubrir precisamente de manera contextualizada las necesidades de todo el país. Ya. Y en ese sentido nuestro reglamento es muy completo, pero también a veces un poco complicado en el momento de su gestión y por eso queremos revisar. Claro. ¿El sistema de inscripción se está dando normalmente? Porque conozco un caso aquí en el sector de Caranqui, donde 3 niños coincidencialmente con discapacidad se inscribieron en el sistema, pero nunca aparecieron, ya pese a que son con discapacidad, en el centro educativo del sector. Ahí hay un problema, está fallando el sistema, ¿qué es lo que está pasando? No, para ponerle un caso puntual. No, por supuesto, más bien a nivel de cronograma y hemos manejado todo con el cronograma fluido muy bien, ha sido obviamente un proceso muy complejo, nuestros equipos han trabajado de no por nada hasta la madrugada, bastantes días consecutivos y en esos casos muy puntuales, incluso el tema de traslados, porque pasamos por el tema de registro que fue a través de toda la plataforma, después vinieron la época de los traslados, hicimos alrededor de 10.000 traslados puntualmente a partir de todos estos requerimientos. Ahorita estamos todavía en el periodo de matrículas. Lo que sugerimos es que cuando hay casos específicos, que siempre puede haber y los van a ver por supuesto, acudan muy directamente a la dirección distrital correspondiente y que si en caso de que no lo logren resolver, que por favor nos manden la información específica y nosotros les ayudamos. Claro, porque también se comentaba de que un niño con síndrome de Down no hizo constar que era con discapacidad y él sí fue incluido. Las otras personas no, los otros niños no. Entonces sería un caso puntual que debería tratarlo aquí en, sobre todo es muy importante que nos den la información específica y tratar estos casos, porque a veces en las redes sobre todo se generalizan casos muy puntuales que a veces la madre a lo mejor no supo dónde acceder en la plataforma y no siguió el proceso y muchas veces, y ahí aprovecho de decir a los padres que no ayuda el hecho de irse a sentar a la acera y dormir en el colegio para asegurar su cupo. Todo está programado y más bien en muchos de estos casos por bien hacer cautizan el sistema y se perjudica al estudiante. Por supuesto. Señora ministra, usted habló en su propuesta inicial cuando fue posesionada de 4 ejes de su gestión. ¿Cuáles son estos? En forma muy sistemática. Claro, justamente los que mencionábamos. Primero la calidad, esa es la razón de ser del Ministerio de Educación, la calidad educativa, pero que sean aprendizajes significativos, relevantes, pertinentes, adaptados a lo que hablábamos, siglo XXI. Segundo, la inclusión, una educación para absolutamente todos, donde no haya discriminación de ningún tipo. Estamos trabajando en eso, incorporando los pueblos, las nacionalidades, pero también la educación especial, también justamente la tercera edad, las personas no alfabetizadas, en fin, equidad, que todo ecuatoriano y personas que vivan en el Ecuador tengan la oportunidad de acceder al sistema educativo, sea en todas estas modalidades, y por último el aprendizaje a lo largo de la vida. A cualquier edad nosotros seguimos aprendiendo y creo que más bien mientras más adultos somos, más aprendemos porque más conciencia tenemos de la importancia de aprender y no podemos tampoco enseñar bien si no aprendemos. Quiero desearle el mejor de los éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones. El tema educativo siempre será, digamos, un reto para quien maneja también las riendas de ese ministerio. Y disculpe, señora ministra, usted me trajo ahí unas hojas que no sé de qué se tratan, pero si quiere de pronto informar respecto a eso, pues encantado. Muchísimas gracias, que nunca sé qué me van a preguntar, son mis pollas. Allá. La memoria ya no da para tanto número, tanta cosa. Bueno, solamente de actualizarle los datos, ayer cerramos con 1.517 jubilados beneficiados del sistema de bonos con una inversión de 77.6 millones de dólares. Y decirle que ya están en la provincia, aquí en el norte, por reaperturarse 4 unidades educativas. ¿En Imbabura o en toda la zona norte? En toda la zona norte, porque más bien estas que tengo ahorita a la mano son más bien en el Carchi, bueno, Bolívar una y 3 en Tulcán, pero también hay otras listas en la zona norte. ¿En Imbabura concretamente? En Imbabura concretamente, tengo que buscarle exactamente, pero eso no está ahorita aquí en el Correcto, muy bien. Actualizada porque son las que están más listas para reabrirse. ¿Y en la otra polla qué tiene? En la otra eran los jubilados, también le quería contar sobre el recorrido que estamos haciendo, la caravana. Estamos cubriendo el país, empezamos el 21 de agosto, acabaremos el 30 de agosto e iremos por Tulcán, Ibarra, San Miguel, Colta, Quero, Cuenca, Loja, Quito, Sucúa, Zamora, Puyo, Tena, etc. Muy bien. ¿Y qué es lo que priorizan en estos recorridos? Estamos haciendo talleres con nuestros docentes para tener un diálogo y contacto personalizado con aproximadamente 12.000, que es lo que deseamos, y trabajar desde
el punto de vista de lineamientos pedagógicos, todos los recursos digitales con que ellos cuentan para empezar el año, los textos, pero también un taller motivacional de recordarnos por qué somos docentes y lo importante que es ser docentes. Señora ministra, muchísimas gracias por estar acá en la provincia de Imbabura, por habernos visitado. ¿Algún mensaje final para los padres de familia, para los docentes y para los estudiantes también? Estamos empezando un nuevo ciclo y cada ciclo escolar es una renovación personal, es una renovación social para las familias, para las escuelas, que empecemos con mucha alegría, que pongamos lo mejor de nosotros y que trabajemos juntos, soñemos juntos y construyamos juntos. Muchísimas gracias a la señora ministra Monserrat Guillén, quien maneja las riendas de este difícil ministerio como es el Ministerio de Educación. Confiamos en que esos 4 ejes de gestión y esa posibilidad y sobre todo ese apasionamiento que tiene una educadora. Yo estaba revisando un poco su perfil y creemos que hay confianza en lo que se puede hacer. Señora ministra, gracias a usted y por supuesto gracias a ustedes, señoras y señores.